Buenas tardes, queridos. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, qué rico escucharlos, qué rico escucharlos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy día vamos entonces. Estamos bien. Ah, está bien, está bien. Está frío, está Profe, helado, está helado, está helado. Tómense un tecito, un cafecito. Porque hoy profe. día tenemos una clase donde vamos a ver algo nuevo. Vamos a recordar también lo que habíamos visto de filosofía y conocimiento. Vamos a revisar también lo de filosofía y sociedad, porque ahí vamos a agregar otro concepto más, ¿ya? Vamos a determinar qué es lo que es la biopolítica, y de eso vamos a hablar. Ya nomás les voy a contar un poquito de eso y del nuevo autor que vamos a revisar, que es Michel Foucault, otro autor francés, ¿ya? Para Isabel, a ver si le gusta. Isabel nos tiene que dar la aprobación si es que es guapo o no, Michel Foucault, ¿ya? Así que vamos a el ruedo. Sigamos, vamos a salir de acá. Profe, Dígame, profe. ¿sí? Es que le iba a preguntar si se acuerda que antes de empezar las clases mandaron una guía. ¿Sí? Y esa guía al final, ¿qué va a pasar? Porque como, si no, como para reciclarla, ir a mandarla como reciclaje, porque están como pero estorbando en mi pieza, porque están como ahí sin hacer nada. Entonces, ¿qué va a Ah, pasar con esa guía? a ver, bueno, esas guías también están en línea, están ¿cómo se llama? En la plataforma, así que yo creo que igual la podría reciclar. No hay problema ahí. No hay problema. Y todo el material, de todas formas, para la evaluación que se los viene, ya yo siempre se los dejo acá en la plataforma para que ustedes los puedan revisar. Trato siempre de ir sintetizando las cosas para que ustedes tengan todo el material. De hecho, este trabajo, Francisca, es propicio para eso. ¿Por qué? Porque también es una síntesis de lo que nosotros ya hemos hecho, además de agregar otro contenido que es el que vamos a ver hoy día. Pero antes de eso, vamos a ver acá. Profe, disculpa, disculpe, Sí, sí, dígame. que no entendí muy bien de qué se trataba el trabajo o cómo se hacía. Ya, lo vamos a revisar de nuevo, no se preocupe, no se preocupe. Vamos a verlo acá. Si es que se... Ahí está. Ya. Bueno, de todas formas, aquí en el aula virtual yo ya subí el video de la mañana, ¿ya? Para que ustedes lo vean de la clase anterior. ¿Ya? Nuestra actividad entonces de hoy es comprender las varias áreas del pensamiento filosófico, que son las áreas que hemos visto. ¿Ya? Ay, se quedó pegado esto. Esperemos un ratito que se arregle. Profe, pero en el mapa mental, Ujú. la materia está en la pizarra y es solamente esa materia, ¿cierto? Dependiendo del tema que nosotros elijamos, Claro está que la sí. materia ahí y eso. Nosotros no tenemos como que buscar nada No, no, no. aparte. Yo lo único que les recomiendo siempre es que si tienen dudas de algún concepto, es un diccionario que ya vimos en clase, que era el diccionario Herder de filosofía. Ustedes escriben diccionario Herder con H, Herder de filosofía, y ahí le aparece un buen diccionario para ver los términos. Pero básicamente, todo el material yo se los dejo acá en la pizarra, que eso es lo que nos pidieron a nosotros, dejarle todo el material a ustedes a disposición, también el tema de los videos para que podamos nosotros trabajar en conjunto. Esperemos un ratito que tengo el internet un poquito lento, 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 lento. Esperar, no, vamos a abrirlo de nuevo. Vamos a abrirlo de nuevo. Vamos a cerrar acá. Está muy lento mi computador. Esperemos, ya vamos a ver entonces. Aprovechando para decir las instrucciones son las siguientes. Nosotros estamos revisando 3 ejes, ¿ya? De nuestro curso. Esos ejes tienen que ver con el concepto de filosofía, tienen que ver con la relación de la filosofía y el conocimiento, y tienen que ver finalmente con la filosofía y la sociedad. ¿Cuál es el tema del trabajo? Usted elige uno de esos temas y lo grafica mediante un mapa mental. ¿Qué es un mapa mental? Entonces, es un mapa mental que recoge ya los conceptos y recoge también de forma gráfica una serie de materiales conceptuales que ustedes pueden armar finalmente, ¿ya? De una manera gráfica para una audiencia, para aprender también. Es una súper buena estrategia de aprendizaje y a mí me gustaría que ustedes la aplicaran.
De hecho, para seguir dando la instrucción, Pablo, el trabajo de mapa mental nosotros ya lo hemos hecho de forma presencial y a mí me gustaría que ustedes lo hicieran también. Hola, profe, disculpe la demora. ¿Cómo? Disculpe la demora. Ya, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Y, ¿dónde iba? ¿Dónde iba? Ah, este mapa mental ustedes lo pueden hacer sacándole una foto en su cuaderno, de alguna forma. Y la otra forma es hacerlo de forma digital, como me parece que era Javier la que había sugerido eso. ¿Ya? Lo importante es que lo envíen antes del 29 de septiembre, para nosotros tener ahí material y evidencia de la evaluación. Bien, sigamos acá. Área de saber filosófico, entonces, aquí está de nuevo el videíto que yo les mandé para revisar cómo se hace un mapa mental. Revisamos entonces en la mañana la definición de filosofía. Aquí está todo el material, Francisca, como usted lo había visto, ya, para quienes quieran hacer la parte del concepto de filosofía. También conversamos, ya hicimos una pequeña actividad de deconstruir la idea de salir de cuarto medio, que salió bien, bastante bien, bastante bien. Ya se trabajaron esos conceptos. También hay otro material acá de qué es la filosofía para las personas que van a usar el concepto de filosofía para su trabajo. ¿Ya? Sigamos más adelante. Entonces, como segundo apartado tenemos la filosofía y el conocimiento. ¿Ya? Recordemos entonces que vimos la teoría del conocimiento, que básicamente es visualizar o hacerse la pregunta por la posibilidad del conocimiento y sus límites. Para esta sección, hay una rama de la filosofía que se llama epistemología, la cual revisa las posibilidades del conocimiento. Cada una de las profesiones que ustedes van a trabajar, van a asistir a la universidad, tiene una epistemología, ¿ya? Que habla sobre sus posibilidades de conocimiento. Siempre hay asignaturas de filosofía dentro de las carreras, y esas asignaturas se preguntan por las vías del conocimiento. Muy importante entonces este apartado. Quien quiera, por ejemplo, profundizar en las condiciones de conocimiento y quiera hacer un trabajo más teórico, ¿ya? Que después se les viene seguramente en la universidad, puede acceder a este tipo de mapa mental. ¿Ya? Entonces la filosofía del conocimiento, la teoría del conocimiento, nosotros vimos posiciones frente al conocimiento, ¿ya? Y esas posiciones básicamente las resumimos en dos: la idealista empírica y la del realismo racionalista. A estas dos, para el mapa mental, le vamos a agregar una tercera, que es la parte del irracionalismo, que está acá abajo, parte formas de irracionalismo. ¿Ya? Vamos a revisar rápidamente esto que ya hemos visto muchas veces. El idealismo empírico dice que las ideas son impresiones en la mente de los seres humanos. Recuerden que estas ideas se adquieren mediante la experiencia sensorial. Ya la mente está formada por esas sensaciones y duda de la realidad exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que el idealista empírico se queda cerrado en su mente. ¿Por qué? Porque son las sensaciones las que se condensan en la mente para formar las ideas. ¿Ya? Este conocimiento, por supuesto, se apoya tanto en la sensación, tanto en la memoria, tanto en la frecuencia misma de la sensación, para que el objeto sea conocido. Sin embargo, el objeto siempre termina siendo un poco más desconocido porque se duda un poco de ese objeto. ¿Ya? El conocimiento, como dice acá, termina siendo una relación inconexa y fortuita, por tanto, impensable y azarosa. ¿Ya? Hay que tener cuidado con esta posición, porque esta posición también otorga mucho énfasis en la mente, pero duda de la realidad externa. Cuidado también con esto, cuidado con esto. ¿Por qué? Porque las ideas ya depende de cómo las representamos, pero perdemos los objetos que propiciaron esas ideas. ¿Ya? Aquí está entonces lo del idealismo empírico, para que ustedes lo puedan revisar después. Por otro lado, tenemos el realismo racionalista. ¿Qué quiere decir esto? El realismo racionalista pone énfasis en la materia. ¿Qué es lo que es la materia? ¿Ya? La materia es un concepto, ¿ya? Que se refiere a la realidad externa. ¿Qué quiere decir esto? Que la realidad externa es la que propicia mi capacidad de conocer. ¿Ya? El mundo que nos rodea entonces para el realismo racionalista ya es verdadero, ¿ya? Y la materia es la que determina la generación de las ideas. Ya, las ideas no solamente están en la mente, sino que las ideas son propiciadas por los objetos. ¿Ya?
Hay una confianza también plena en la razón que es capaz de pensar estas condiciones, ¿ya? Pensar estas condiciones. Vamos a cerrar con 3 o 4, Francisca, con las notas. Lo importante es que hagan este trabajo para que podamos continuar con otro tipo de materia que vamos a ver después, ¿ya? Y también considera al ser humano, el realismo racionalista, como un producto objetivo de su historia, todo lo contrario del idealista empírico, que solamente se fija en el sujeto que conoce y omite muchas de las condiciones históricas de este, ¿ya? Estas son las dos posiciones. A la hora de conocer, cada uno de ustedes toma una posición, aunque sea de forma más bien inconsciente, pero siempre están ahí, siempre están ahí. Muy bien, acá tenemos entonces un pequeño resumen paralelo entre realismo e idealismo, y también acá abajo tenemos la otra parte, que son las formas de irracionalismo. Ya lo vimos esto también, donde el mundo se vuelve inteligible, donde no existe la verdad, ya que se parece mucho al mundo donde vivimos nosotros, ya que la teoría del conocimiento no solamente se basa en esto de sujeto y objeto, sino que tiene que ver con la intuición, la voluntad, ya, y que se niega el carácter científico e histórico de la realidad. También esto tiene que ser adscrito entonces al mapa mental de quien quiera hacer la relación de filosofía y conocimiento. Acá ya les dejé un meme sobre el irracionalismo. En una parte dice entender el conocimiento, que el conocimiento es público, que todos tenemos la facultad de conocer. ¿Ya? Este sería como el camino de la razón. Y el otro camino dice humillar a otros y sectarizar aún más el acceso al conocimiento. Y ahí tenemos esta sectarización, este aristocratismo en el conocimiento, que es totalmente irracional para nosotros que hacemos filosofía. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí tenemos O entonces... sea, profe, disculpe, Dígame. ¿Sí? el irracionalismo es como que es una rama de la filosofía que no tiene razón. Claro, es una consecuencia más que una rama de la filosofía. Lo que pasa es que para entender el irracionalismo hay que verlo en contraposición con las otras formas de conocer. Y el irracionalismo niega la capacidad de conocer del ser humano, ¿ya? Por eso también lo ponemos acá en paralelo. Entonces, para quienes quieran hacer, vamos a volver acá, para quienes quieran hacer el mapa mental de filosofía y conocimiento, ¿ya? Tiene que tener 3 paralelos. Por una parte, la parte del realismo racionalista, por otra parte, la del idealismo empírico, y por otra parte tiene que tener sobre el irracionalismo. ¿Bien? Tenemos entonces puede ser un esquema bien completo este de acá, también a su vez muy parecido al anterior de el concepto de filosofía, ¿ya? Recuerden que tienen que elegir esto y aquí también tenemos la rúbrica. No es necesario que se las lea, ustedes ya conocen una rúbrica ya para evaluar, ¿ya? Pero también está acá, ¿ya? Yo necesito que los conceptos estén jerarquizados, que yo lo pueda leer, por ejemplo, desde la izquierda a la derecha, que sea legible, y lo más importante es que ustedes hagan su mapa mental, ¿ya? Con la facultad para que ustedes puedan estudiar. Sí, para eso ese es el objetivo. Muy bien. Vamos entonces a lo que nos convoca a esta hora. Vamos a poner atrás. Vamos a poner atrás. Espero que no hayan dudas con el trabajo. Está todo el material acá, como fue la duda de Francisca. Y vamos a ver entonces esto que está acá. La segunda parte, que corresponde al área de filosofía y sociedad, que va a ser lo que nos va a convocar de aquí en más, hasta el último de las clases que tengamos, ¿ya? También las áreas del saber filosófico, muy parecido a lo que habíamos visto. Y acá está filosofía y sociedad. Recuerden que nosotros nos estamos acercando al concepto de sociedad por medio de la filosofía política. ¿Qué es esto de la filosofía política? Me preguntarán ustedes. Dice, la filosofía política es una rama de la filosofía, al igual como la rama del conocimiento, pero esta es de política. Dice, pone en cuestión el vínculo entre el individuo y la sociedad, ¿ya? Es el primer acercamiento que tenemos. Es un acercamiento más bien fenoménico de las cuestiones más fundamentales y esenciales, tal como lo hace la filosofía, ¿ya? Para hablar de política, entonces, reducimos a lo esencial, vemos de forma abstracta, como dice el concepto, y nos referimos solamente a la relación que hay entre los individuos y la sociedad. Bien, vamos a seguir más abajo. Por una parte está el comunitarismo. Ya, recuerden que el comunitarismo es un concepto de base más bien antiguo y relaciona a la comunidad,
a la sociedad como una familia, ¿ya? Está la erupción del individuo, pero el individuo finalmente continúa un linaje que hace suponer que todos somos más o menos idénticos o tenemos ciertas facultades ante la ley, ¿ya? Hay un problema así con el comunitarismo, tal como lo vimos en el video, que expone la exclusión del otro. Para hacer una comunidad, entonces, yo excluyo a los demás. Y ese es el peligro. Acá como número 3 dice el fundamentalismo comunitarista, ¿ya? Hay una paradoja, como dice, de que lo común en una sociedad nos permite ver o tiene como condicionante identificar lo propio. Y eso propio puede finalmente poner una barrera, puede poner una frontera frente a los otros y puede buscarse en una justificación metafísica como en un dios, una patria, una tierra. Acá, por ejemplo, yo les puse un fragmento en un GIF, ya de un video de Pearl Jam que se llama Evolution, que después quizá lo vamos a ver, pero que muestra, por ejemplo, un desfile fascista. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el fascismo se fundamenta en una sociedad, se fundamenta en una patria, en una tierra, en una raza, y eso también es una cuestión comunitarista. Pero hay que tener mucho cuidado también con esas posiciones. Vamos a ver qué nos dice Alexandra, ¿eh? Sí, sí, solamente lo que está acá en la plataforma. De sugerencia, lo voy a escribir acá, de sugerencia, aquí, de sugerencia para el trabajo, pueden buscar términos en el diccionario Herder de filosofía, que es online, ¿ya? Ahí se los voy a pegar después el link, lo voy a aprovechar de buscar al tiro. Aquí ustedes ponen acá en el buscador en Enciclopedia Herder, que también a los que van a estudiar humanidades les va a servir mucho. ¿Por qué? Porque es un muy buen diccionario para revisar algunos términos que se juegan en las humanidades, ¿ya? Recuerdo que Alexandra quería estudiar psicología, entonces lo más probable es que ocupe también este diccionario. Y aquí tiene el buscador. Ya, por ejemplo, yo busco, no sé, Aristóteles, voy a buscarlo acá, y me va a aparecer todo lo correspondiente a Aristóteles. ¿Ve? Si yo busco, por ejemplo, conocimiento, también están las entradas ya revisadas también por el diccionario, que es una información muy fidedigna que ustedes pueden visitar. Bien, vamos a continuar acá. Por otra parte, en la filosofía comunitaria que estamos viendo, ¿ya? En los fundamentos de la comunidad, vamos a ver el contractualismo, ¿ya? ¿Contractualismo qué quiere decir? El contractualismo supone ya la modernidad y la erupción de un individuo, así como lo habíamos visto con Descartes. La erupción del individuo es fundamental, por ejemplo, para la sociedad moderna capitalista, ¿ya? La sociedad moderna, entonces, se basa en ciertos contratos. Todo es social, pero esos contratos también son un vínculo de deuda de alguna forma, ¿ya? Por ejemplo, cualquier cosa en nuestra sociedad, como somos individuos, se vuelve un contrato. Hasta un pololeo, por ejemplo, es un contrato, ya tiene que ver también con la responsabilidad afectiva, tiene que ver también con los vínculos, pero de alguna forma, cuando hablo de contrato, hablo de un vínculo social. Se espera, por ejemplo, de dos personas que están pololeando que tengan una cierta proscripción o tengan una cierta conducta de lo social, ¿ya? Y eso va cambiando con la historia. Por ejemplo, anteriormente podríamos ver un vínculo social bastante violento, ¿ya? Que espero que también ustedes lo revisen dentro de su concepto de afectividad, que es muy importante, pero también tiene esa fundamentación de lo social, ¿ya? ¿Cuál es el problema del contractualismo? ¿Ya? Que el contractualismo, por ejemplo, indica el egoísmo radical de los individuos. ¿Ya? Esta justificación también recae en una cierta concepción metafísica que tiene el principio individual y el interés de los vínculos humanos, ¿ya? La pregunta aquí es cómo es posible vincularnos si es que nuestros vínculos tienen esta raíz, ¿no? Esta raíz de egoísmo, por ejemplo, ¿ya? Es muy importante poder cuestionar eso también
porque nosotros vemos y vivimos constantemente en una comunidad de contratos, pero esa comunidad no siempre responde, por ejemplo, a una cuestión de lo común, ¿ya? La cuestión de lo común, entonces, aquí está. La cuestión del otro es la sociedad, ¿ya? Por ejemplo, la sociedad, como lo habíamos visto en el video, viene de munus, ¿ya? Esta es una revisión etimológica que es muy común en filosofía, ¿ya? Que dice que el don que se da. Entonces ya, por ejemplo, para las sociedades que van a pensar en el otro, en la igualdad, por ejemplo, en las personas, por ejemplo, que están más desvalidas en la sociedad, es una deuda, es un vínculo, pero que no es un vínculo, por ejemplo, que el otro va a pagar, sino que es un vínculo para construir una sociedad ya que tenga que ver que en donde, por ejemplo, las personas más desvalidas o las personas que están fuera de la sociedad puedan vivir, ¿ya? Eso es muy importante para poder pensar estas nuevas sociedades que nosotros estamos armando, ¿ya? Y nosotros vamos a pensar también. Los vínculos son muy importantes acá. Y ese vínculo con el otro, que no solamente es un vínculo, por ejemplo, contractual como el contractualismo, sino que es un vínculo muy importante, ¿ya? Porque tiene que ver con el deber moral. Eso después lo vamos a ver nosotros. Vamos a ver entonces qué es lo que es esto del deber moral y nos vamos a acercar a la ética y la moral de a poquito. Pero primero vamos a hacer un examen, ¿ya? De la sociedad. Porque es muy importante hacer ese examen de la sociedad para poder entender cuáles son las relaciones que se dan dentro de los individuos, ¿ya? Y aquí viene el otro concepto que le estaba contando yo, lo de la biopolítica. Vamos a poner mucha atención aquí, mucha atención. Sí, el Pablo recién prende la cámara, tiene que apagarla, ¿ya? Que es un concepto nuevo. Dice acá, reflexionar sobre la filosofía política es de construir sus fundamentos, tal como lo hemos visto constantemente en filosofía. Los imaginarios contractualistas y comunitaristas deben ser cuestionados cuando lo que legitimamos es una defensa de lo idéntico, o la defensa de la comunidad, como habíamos visto, que tiene como fundamento la expulsión del diferente. La biopolítica refuerza este cuestionamiento, dado que nuestra necesidad de cuestionar el orden individual de las sociedades de control, el poder y su legitimidad, ¿ya? Con este concepto biopolítica nosotros vamos a relacionar entonces las sociedades de control y su forma como se ejerce el poder. Dice, por medio de la biopolítica visualizamos la construcción de los enemigos internos, lo normal y lo anormal. Fíjense en estos dos conceptos dicotómicos, lo normal y lo anormal, como externos que justifican las sociedades de control y las políticas de seguridad. Bien, esto es lo nuevo que vamos a ver. Lo nuevo que vamos a ver, acá está Michel Foucault, ¿ya? Vamos a relacionarla con algunas cuestiones sobre biopolítica que están acá y vamos a hablar un poquito del concepto, que ustedes también lo pueden recoger para hacer su mapa mental. Bien, vamos entonces a interactuar un poquito, ¿eh? Vamos a interactuar. ¿Qué me puede contestar si se siente libre en esta sociedad de estos vínculos? No, ¿Por qué no? A ver, cuénteme. porque, o sea, igual depende del concepto de libertad y creo que el concepto de libertad que existe actualmente es como una utopía y algo inventado por los medios para que creamos que, no sé, pues, dentro de la cotidianidad, entrando en estos vínculos, podamos tener esa satisfacción de libertad y no cometer actos que, no sé, pues, que sean malos vistos socialmente. Ujú. Muy bien, muy bien, muy bien. Esa libertad que tú dices, tal cualmente que está mediada, ¿ya? O está coartada de alguna forma, ya que por una parte tiene, tal como dijiste tú, Javiera, tiene esta forma como ideal, ¿ya? Pero también esta forma de contrato, no se entiende bien. No se entiende bien. La libertad misma ya se vuelve un cuestionamiento en estas sociedades que nosotros vivimos, una sociedad más bien de control, ¿ya? Pero tal como, como dice Javiera, en estas dificultades de poder desenvolverse en la sociedad, hay que mostrarse un poquito acá, centrar un poquito la reflexión en cómo, por ejemplo, la sociedad que te ofrece esta libertad te cuestiona y te coarta, ¿ya? De alguna forma, por el control, no solamente el control ideológico, sino que también un control corporal, físico, ¿ya? La biopolítica rescata esa relación entre el poder y el cuerpo,
que es muy importante para entender cómo nosotros mismos, más allá de la ideología, ya tenemos una fundamentación para estar totalmente controlados, ¿ya? Por ejemplo, lamentablemente no pudimos estar en clase, pero en clase yo los hacía bailar, en esta clase de biopolítica. ¿Qué les hubiera parecido a ustedes? Si hubieran bailado en clase, ¿no hubieran retado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Ah? ¿Le hubiese gustado comer en clase, por ejemplo? Ahí sí, po, a comer en clase, ahí sí. Comer, bailar, jugar. ¿Le hubiera gustado, no? Dígame algo. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo Sí, hacemos? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí está la justificación, Francisca. No lo hacemos ¿por qué? Porque vivimos en una sociedad, ¿ya?, que legitima el orden frente a las otras cosas, ¿ya? La biopolítica, por ejemplo, es un concepto, como les decía antes, ¿ya?, que relaciona el cuerpo y el poder, y esto se grafica en muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de que ustedes tengan que estar sentados en clase, ¿m? Sentados y ordenados. Esa es una condición biopolítica. Voy a Pero en ponerle... este caso, profe, en este caso así muy particular, usted ¿Sí? no sabe si estamos sentados, si estamos acostados. Por ejemplo, las clases de la mañana, yo cacho que la mayoría está acostado casi con un ojo abierto y con el otro cerrado, pero nadie sabe. Por ejemplo, no sabe si en estos momentos X persona está comiendo, o no sabe si en verdad está escuchando la clase, algo así. Claro, claro. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, pensemos en esa situación, esta misma situación. Claro, yo no los veo, ustedes tampoco me ven, ¿ya? Pero aún así hay un control. ¿Cuál es el control? Por ejemplo, el tiempo que nos queda de la reunión, por ejemplo, quién va a ver después este video, por ejemplo, el hecho de que ustedes tengan que promocionar esta asignatura, ¿ya? De pasar el ramo, como se dice. Eso también es una medida de control, si ustedes se fijan. Porque el poder ya puede tener algunos claroscuros, ¿ya? Por ejemplo, esto que acaba de decir Francisca, que es un oscuro, que yo no los veo, ¿ya? Pero aún así, igual nos llega el poder de alguna forma a formalizarnos, ¿me entiendes? A formalizarnos y a coartarnos la realidad, ¿ya? Y a poner este concepto de libertad y el concepto de sociedad en cuestión. Vamos a ver lo que nos dice acá, es una pequeña presentación que ustedes después la pueden ver enterita. Pero yo quiero que nos quedemos con el concepto y con la presentación de Michel Foucault. Dice, Biopolítica desde Michel Foucault. La biopolítica es un término que alude a la relación entre la política y la vida. La pregunta aquí es, ¿cómo es que estos dos términos se relacionan? Pues existen distintos planteamientos que nos permiten acercarnos hacia una definición del término. Por un lado, se entiende la biopolítica como las acciones que se practican frente a la vida biológica, es decir, de qué manera se administra la vida en situaciones como la eutanasia y el aborto. Por otro lado, se presenta la noción de Michel Foucault, en la que se considera la biopolítica como un discurso que manipula y posee el control total sobre los cuerpos, las mentes y la verdad de las personas. Esta visión de la biopolítica es la más reconocida debido a que se incurre en el error de tratar a Foucault como el precursor del término mismo. Esto es un desacierto, ya que él simplemente lo popularizó a través de sus postulados novedosos y radicales para aquella época. La principal diferencia entre las distintas concepciones del término es la definición que se maneje del Estado y del poder. Esta cuestión la aborda Foucault en el capítulo Derecho de muerte y poder sobre la vida, en su libro La historia de la sexualidad, volumen 1. A lo largo de este capítulo nos presenta las formas en las que el poder circula en la sociedad y cómo éste se articula directamente en nuestros cuerpos a través del sexo y la sexualidad, disciplinando nuestro cuerpo y regulando a la población, rectificando en ellos su poder sobre la vida. Pero antes de seguir con el texto, quiero referirles un poco sobre la vida de este personaje, con la intención de que entendamos mejor las inspiraciones de sus postulados. ¿ya? Eso nomás por ahora. Después lo vamos a volver a revisar. La biografía de Michel Foucault lo pueden visitar acá también, que es una biografía bastante interesante. Y hay un pensador que relaciona, por ejemplo, su vida personal con su pensamiento, que es muy básico para poder
hacer este reconocimiento del origen del filosofar, ¿ya? Lo importante acá es entender cómo, por ejemplo, el poder se relaciona con el control, ¿ya? Con el control no solamente ideológico, sino también el control corporal. Y así, todo, por ejemplo, se vuelve de alguna forma un control biopolítico. El hecho de que nosotros estemos sentados acá, el hecho de que ustedes en la escuela ya estén corsetados en su pupitre, ya también es una forma de control. Antes de pensar la sociedad, entonces, y antes de pensar, por ejemplo, solamente el individuo, que va a ser lo que nosotros vamos a continuar pensando en las próximas clases, yo creo que pensemos en la sociedad. Y pensemos en una sociedad de control que es una sociedad biopolítica. Vamos a ver algunas cuestiones. Dice algunas cuestiones sobre biopolítica. La biopolítica se basa en el análisis, administración, control de los cuerpos en cuanto a la población, reglas de higiene, natalidad, longevidad y razas, ¿ya? En esta noción se relaciona el saber y el poder, que no se pueden disociar de estos problemas desde la sociedad libre del mercado, ¿ya? Acá les puse la cuestión, por ejemplo, del baño público. En otras universidades, por ejemplo, hay baños que son mixtos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que se está rompiendo un poco con esta bipolaridad, ¿ya? Con esta, por ejemplo, concepción dual entre lo masculino y lo femenino, ¿ya? Un baño público es un En la ejemplo de eso. central, ¿Sí? en la central hay baños para hombres, baños para mujeres, baños para discapacitados Uh-huh. y baños mixtos. Claro, claro. Ahí hay una administración distinta del poder, si tú te fijas. Y, por ejemplo, ¿por qué le pongo este ejemplo del baño público? Porque es muy importante para entender cómo, por ejemplo, nuestra vida está totalmente controlada por estos ciertos patrones, por ejemplo, lo masculino, lo femenino, y el simple hecho de que tanto hombre y mujer puedan entrar al mismo baño, ya es una cuestión política, ya es una cuestión, por ejemplo, que pone a la palestra, ya, el tema de la igualdad, por ejemplo, de género, que es muy importante para estos tiempos, ¿ya? Aquí tenemos, ese ejemplo es muy gráfico para saber que, por ejemplo, la administración del cuerpo, ¿ya? Tiene que ver con la administración del control y tiene que ver con la disciplina. Usted entonces entra a un baño porque es hombre, usted entra a un baño porque es mujer. No tiene que ser así. Las cosas pueden cambiar si uno cambia, por ejemplo, la concepción de sociedad que uno tiene por ahí, ¿ya? Vamos a seguir acá con el punto 2. Dice, las personas en la sociedad biopolítica está orientada al resguardo de los derechos individuales. Sin embargo, en épocas extremas, como en el confinamiento, el poder se sigue ejerciendo sobre el cuerpo desde la esfera pública y privada, ¿ya? Tenemos el ejemplo de lo que está sucediendo ahora con el coronavirus, por ejemplo, ¿ya? Que hay Profe, disculpe, Sí, dígame. ¿puedes subir un poco para sacarle captura? Va a quedar aquí en el ¿cómo se llama? En el mismo recall, no es necesario. Ahí usted lo puede ver después. Lo puede ver después, ¿ya? Pero tenemos esto, por ejemplo, de control, ¿ya? Control biopolítico que se presenta en la pandemia, es muy importante para entender cómo estas condiciones, ¿no? De alguna forma, claro, nos disciplinan y nos ponen en cuestión formal frente a la sociedad. Ya usted no puede salir, de hecho ahora ustedes no pueden salir porque son menores de edad, por ejemplo, ¿ya? Pero el hecho de que uno tenga que pedir un permiso ya en la policía para poder salir, ¿ya? Sino una justificación más que el ejercicio de poder, por ejemplo, ¿ya? Es una cuestión compleja y es una cuestión biopolítica, ¿ya? Acá tenemos la biopolítica, analiza la producción capitalista y su relación con la medicina. El capitalismo depende de la mantención de los cuerpos que consumen. De aquí que trabaja con la noción normalidad, y la noción de individuo único frente a la multiplicidad de lo humano. Claro, dentro del concepto de sociedad, quien trabaja, ¿ya? Y quien, por ejemplo, tiene un cuerpo sano es finalmente el que va a producir, ¿ya? Todas estas condiciones son condiciones sociales que relacionan entonces el poder, la administración del cuerpo, ¿ya? Y la administración, por ejemplo, de la ideología y del ejercicio del poder, ¿ya? Nosotros nos vamos a dirigir en próximas sesiones, ¿ya? A conversar sobre estas cuestiones, más allá del conocimiento, porque eso lo vamos a dejar ya en un ratito en stand-by antes de la prueba, pero ahora nos vamos a dirigir finalmente a las conversaciones sobre la sociedad. Bien, chiquillos, nos queda un minuto. Necesito pasarles otra cosita si es que se pueden conectar. ¿Ya? Chiquillos. Chiquillos. ¿Sí? Ya, profe. Ya, Sí, necesito unos 5 minutos más para poder pasarles otra cosita más que es bien interesante. Ya, voy a dejar de compartir y nos conectamos en un segundo. Ya.
Vamos a hacer otra pregunta para seguir con esta noción entonces de biopolítica. ¿Ya? ¿A qué les gustaría, por ejemplo, ser evaluado de otra forma? ¿Mm? ¿A qué les gustaría, por ejemplo, no sé si tienen unos dotes artísticos, por ejemplo? A mí, ¿Ya? ¿Cómo? A ver, cuénteme. Cuénteme cómo sería. la educación se viera por una forma de intereses individuales, ¿Ya? o sea, social, o sea, como, por ejemplo, que no haya así como unas pruebas estandarizadas solamente para, según ellos, las materias importantes. Ujú, Así como, por ejemplo, si una persona le gusta las artes y él es su fuerte, ujú, el que tenga clases de música, de pintura, ujú, de cosas que vayan en la arte. Por ejemplo, no sé, el lenguaje, porque igual tiene conexión con arte en cuanto a cómo expresarse. Pero, por ejemplo, no sé, si alguien quiere ser ingeniero, ujú, matemáticas, ciencias en cierta parte, ujú, como que según, vaya dependiendo según los gustos de la persona. ujú, Porque, por ejemplo, hay muchas personas que, por ejemplo, yo soy científica y no me gustan las cosas humanistas, como que no las entiendo muy bien y me cuestan. Entonces me gustaría reforzar, o sea, como reforzar y sacar como el 100 del 100 de mis dotes científicos. ujú. Aunque tenga que aprender cosas humanistas, sí, pero como lo básico. Pero pues en verdad guiarme por lo que yo quiero, porque muchas veces, por ejemplo, la PSU yo encuentro que es una pérdida de tiempo, por así decirlo, porque uno debería hacer una prueba dependiendo de sus conocimientos y de sus gustos. Yo, ¿por qué? Si yo quiero estudiar medicina, ¿por qué no hacen una prueba relacionada con medicina o una prueba relacionada con ciencia? ¿Por qué tienen que meterme, no sé, la de lenguaje, siendo que yo no quiero estudiar eso? O sea, igual en medicina como que igual es un pésimo ejemplo porque en medicina como que metí todo, metí ciencia, matemática y lenguaje y todo. Pero, por ejemplo, otras personas que quieren estudiar licenciatura en música, ¿por qué una prueba de lenguaje y una prueba de matemática lo tienen que medir? Nada que ver. Bueno, aquí encontramos la justificación, pues, Francisca. La justificación es que nosotros vivimos en una sociedad, ¿ya? Que busca, por ejemplo, normalizar a los individuos. ¿Qué quiere decir esto? Que esta normalización tiene que ver, por ejemplo, con educar, por ejemplo, el gusto, educar también las elecciones, ¿ya? Y de alguna forma, la PSU, ¿ya? Como una forma de control, es un simulacro también de lo que se vendrá. ¿Qué simulacro, por ejemplo, en el caso del lenguaje? Que usted se tiene que sentar horas a leer, que usted se tiene, por ejemplo, que comprender un texto y todo. Pero voy más allá, Francisca. Pensemos un poquito más allá. Supongamos que tenemos esa escuela ideal, ¿ya? ¿Me sigue la conversación, Sí, Francisca? ¿Sí? sí. Supongamos que tenemos la escuela ideal, ¿ya? Supongamos que la escuela es la ideal, ¿ya? Pero te voy a poner un caso. Por ejemplo, me acuerdo una vez, ¿ya? De haber tenido algunos alumnos súper aventajados, ¿ya? Que les gustaba, por ejemplo, la filosofía, que les gustaba, por ejemplo, leer y todo. Ya, entonces estábamos en la clase y ya defendían, por ejemplo, con fundamento lo que yo les enseñaba y todo. Y les pasé un libro, ¿ya? Y me miraron y me dijeron, ¿y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ya? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Ya? ¿Cómo salirse del colegio? ¿Cachai? ¿Cómo llevar, por ejemplo, mis intereses, ¿ya? A la escuela? Entonces, yo me di cuenta que ellos tenían, por ejemplo, los intereses, ¿ya? Los intereses muy fuera de la escuela, ¿ya? Que la escuela era una cosa extraña, por ejemplo, que en la escuela no se habla, ¿ya? En la escuela no se elige, ¿ya? De hecho, por ejemplo, el hecho de que yo les ponga acá a disposición la palabra para que ustedes hablen y no hablan, también es una forma de formalización, es una forma de control, pero ustedes mismos se controlan, si ustedes se fijan. Aprendieron a controlarse en la escuela. Aprendieron, por ejemplo, que sus gustos no tienen que ser válidos en la escuela. ¿Mm? Podríamos poner en cuestionamiento eso también, ¿no? ¿Mm?
Poner en cuestionamiento. Es que igual, por ejemplo, yo pienso que, no sé, al que es músico, o sea, el que es artista, Ujú. o el que es matemático, científico o humanista, si está haciendo una materia que a él no le gusta, obviamente se va a desmotivar, le va a ir mal, o en muchos casos, por ejemplo, Ujú. pasa que en bola te va bien en la materia, Ujú. la puedes entender y Ujú. todo, pero si tú dices no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta, Ujú. obviamente te va a ir mal, po. Por Claro. ejemplo, a mí me pasaba el año pasado en psicología. Ujú. ¿Psicología? Sí, psicología. Me ¿Ya? decía, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Al final me encantó psicología. Al final de año me encantaba todo lo de psicología, pero o sea, no me fue mal, pero sí bajé un poco las notas porque estaba, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Entonces, obviamente, ese no me gusta, no me agrada, no, porque no está en mi zona de confort, Ujú. por así decirlo. Obviamente Ujú. va a hacer como que también mis notas bajen. Claro, claro. También esta forma de poner, de construir, por ejemplo, esto del aprendizaje, y gracias por la conversación, Francisca, tiene que ver con el tema ya de cómo uno relaciona el aprendizaje con la escuela, porque el aprendizaje y la escuela se relaciona netamente con la evaluación, si tú te fijas. Entonces esto de estar desmotivado, por ejemplo, y todo, tiene que ver desmotivado para qué. Es simplemente desmotivado también para la evaluación, no solamente por el contenido, sino porque te tienen que evaluar, ¿ya? Y ese es el gran problema. Hay una posición ahí dicotómica, por ejemplo, nosotros estamos hablando de disciplinamiento acá, de control, de normalización, tratamos de estar un poquito al margen de eso, pero de alguna forma también estamos dentro de la escuela. Igual los tengo que evaluar, si usted se fija. Entonces ahí está presente esta sociedad de normalización. Y quien, por ejemplo, no aprueba, ¿ya? Termina siendo un anormal frente a la sociedad, ¿ya? Y esa es una razón de por qué existe también esta sociedad. ¿Mm? Fíjense acá, por ejemplo, dice espacios y posición de los actores, encierro, sociedad, disciplina, control, objetivo, la normalización. ¿Ya? ¿Han fijado que las escuelas se parecen, por ejemplo, a las cárceles? ¿Mm? ¿Han fijado en eso? Chiquillos, ¿se han fijado en esas cosas? Sí, sí se parecen. Si se parecen, ¿ya? Si se parecen a las cárceles, por ejemplo. Y toda nuestra sociedad, por ejemplo, está en función del control. Por ejemplo, un celular también es un control, si ustedes se fijan. Sus formas, por ejemplo, las formas que tenemos ahora de desarrollar los afectos también están totalmente controlados. ¿Mm? De sacarse una foto, de ir a ciertos lugares, por ejemplo. ¿Y dónde queda la libertad, por ejemplo, que le pregunté a la Javiera en el inicio de esta sección de la clase? ¿Dónde queda si tenemos que responder a tanta gente? Si tenemos que quedarnos, por ejemplo. Y no estoy hablando solamente de la coerción de la ley, si ustedes se fijan, sino que tiene que ver con las normas que nosotros mismos nos imponemos. Y eso es una sociedad de disciplina. Cae, por ejemplo, mucho, 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 y esto también es base del feminismo también, y yo sé que las chiquillas han leído sobre eso, de cómo es el control corporal y ideológico frente a la mujer, por ejemplo. Siéntate bien, ¿ya? No comáis tanto, por ejemplo, sé flaca, sé esbelta, sé esto, sé lo otro, y ahí hay una normalización y hay una violencia. ¿Qué pasa con la mujer que no termina frente a los cánones, por ejemplo? Termina siendo una normalidad, termina fuera de este contrato social. Por eso estoy relacionando la biopolítica con esto de la sociedad, porque a mí me interesa que ustedes reflexionen sobre los individuos que quedan fuera, ya que quedan fuera de esta normalización. Muy importante para la materia filosófica. Vamos a seguir acá. Dice, el cuerpo es una realidad biopolítica. El cuerpo es una construcción de sentido. Lo humano intermodifica la realidad. Para la mantención de la sociedad capitalista, el Estado se transforma desde su nacimiento en el siglo XIX hacia una sociedad de control que se ejerce tanto a nivel biológico como ideológico. Hoy lo más característico del biopoder es que el control no solo lo lleva el Estado en cuestiones de salud, nutrición y reproducción, sino que este control también es llevado por los individuos. ¿Ya? ¿Dónde queda esta cuestión de los contratos? ¿Dónde queda la cuestión, por ejemplo, de la sociedad? ¿Dónde queda la cuestión de la comunidad acá? Si vivimos en una sociedad totalmente controlada, ¿cómo hacerle frente a esa sociedad? ¿Ya?
¿Cómo hacerle frente a esa sociedad? ¿Qué creen ustedes, chiquillos? ¿Cómo le hacemos frente? ¿Ah? Que hay que, ¿Sí? Dígame. que hay que, ¿cómo se llama? Seguir las normas de la sociedad nomás. ¿Usted cree que hay que seguirlo solo? No, yo O sea, sí, creo o sea, sí, porque por lo menos lo que yo siento, Ujú. siento que si no seguimos las normas de la sociedad, nos vamos a ver como excluidos. Claro. No sé si me entiende. Sí, sí, obviamente, sí, sí, lo entiendo. Sí, es la materia que estamos viendo. Sí, uno queda excluido finalmente. Por ejemplo, Yo- esta clase, ¿ya? Disculpe un segundo, esta clase que ustedes decidieron estar un ratito más, ¿ya? Está casi fuera de la norma. Ustedes eligen estar acá, ¿ya? Yo se los agradezco mucho, pero si se fijan, por qué les dije esto? No solamente porque los voy a evaluar, sino que porque esto es muy interesante de observar, ¿ya? ¿Qué más iba a opinar? yo, profe, ¿Sí? Dígame. que iba a decir que independiente de la exclusión, o sea, es verdad eso, pero Ajá. depende de nuestra percepción igual y en qué punto ponemos la exclusión, pues como algo positivo. Ajá. Es decir, hay que pensar que todos los grupos marginados siempre al final, al cabo, son producto de una lucha de años que luego esos grupos marginados al final y al cabo pueden salir y tener visibilidad, pues entonces independiente de que nos marginen, hay que seguir cuestionándonos todo. Claro que sí, claro que sí. Y para eso la filosofía es una herramienta muy eficaz que les permite a ustedes ver lo esencial. Por ejemplo, dentro de los grupos humanos, ¿ya? Cada grupo humano es diferente, pero las relaciones que podamos tener, ¿ya? Tienen que ver con la política, tienen que ver con lo más esencial, por ejemplo. ¿Ya? Hablemos de un grupo excluido, por ejemplo, de los pueblos originarios, por ejemplo. ¿Qué tienen que ver los pueblos originarios acá, diríamos? ¿Ya? Tienen mucho que ver. ¿Por qué? Porque cómo se va a entender la nación, ¿ya? ¿Cómo se entiende la nación? Y si esa nación tiene una identidad frágil, fíjense lo que voy a decir, como la chilena, ¿ya? El incorporar una multiculturalidad, ¿ya? Implica poner en cuestión esa identidad frágil, ¿ya? Por eso no se hace. ¿Por qué? Porque la identidad sirve para controlar, ¿m? La identidad sirve para los contratos, la identidad sirve para formalizar a la gente, ¿ya? Pero como vimos acá, la identidad y los individuos son múltiples. No hay un solo individuo. Por eso, el hecho de comprender la biopolítica nos permite ver quiénes quedan excluidos en la sociedad, ¿ya? Quiénes quedan fuera. Y para los que estudian humanidades, ¿ya? Y se van a enfrentar de nuevo, van a encontrar de nuevo a este pensador, a Michel Foucault, que se lee mucho en psicología, en sociología, en filosofía, en muchas y logías, se estudia demasiado, ¿ya? Bien, ahí quedamos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esta sociedad donde se van a enfrentar ustedes mucho más controlada por el tema del coronavirus? ¿Ah? Fome, mala, triste. Sí, ya no nos vamos a poder abrazar, ¿ven? Abrazados. Qué pena. La vida. Sí, pero a pesar de ser fome, mal y triste, recuerde que tiene que hacer resistencia. Y esa resistencia, antes de cualquier cosa, es una cuestión de pensamiento. Por eso hacemos filosofía. ¿Mm? Siempre la resistencia es una cuestión de pensamiento. ¿Bien? Ya. Ahí vamos a quedar, chiquillos. Les voy a pegar entonces este pedacito de la clase a la otra para que tengan las dos y tengan el material suficiente para hacer el tema de el mapa mental. Ya que queden bien bonitos. Háganlo a su pinta, chiquillos. Yo quiero ver los conceptos ahí relacionados y eso es todo lo que necesito. ¿Bien? Profe, disculpe, se lo mandamos al correo, ¿qué onda? Adjúntelo acá a las clases del Red College. ¿Ya? ¿Ya? Adjunto esta clase. ¿Ya? Cualquier consulta me escribe un correíto, ahí está. Ahí está el correíto. ¿Ya? Y chiquillos, lo último, con respecto a lo que vamos a hacer de la revisión de ejercicios de lenguaje, ¿ya? Yo les voy a mandar un correo esta noche, ¿ya? Con un horario y todo para que podamos también ensayar juntos, ¿ya? Ensayar juntos para los que estén preocupados de que no han podido ensayar o leer, vamos a leer juntos para poder procesar la información y para que ustedes estén más bien formaditos para esta prueba que se les viene, ¿eh? Que también tiene que ver con la sociedad de control, por supuesto. ¿Ven? Ya. Nos vemos entonces. Chau, chau. Chao, profe. Chao, profe. Cuídense. Chao. Cuídense. Cuídense de la sociedad de control. Cuídense. Chao, profe. Chau, chau, chau. Chao, chao. Chau, chau.